Buenas noches a todos. Nos da mucho gusto saludarlos, continuar viéndonos cara a cara y darles la bienvenida a nuestra tercera sesión académica mensual del Colegio de Pediatría de Nuevo León, correspondiente al mes de marzo del presente año. Lo estamos llevando a cabo de manera presencial y en línea desde el Hotel MS Millennium en San Pedro Garza García, en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Saludamos a quienes nos siguen de manera virtual, con especial atención a los que lo hacen desde los Estados Unidos de Norteamérica, así como de Centro y Sudamérica. Y también queremos darles nuestros saludos a todos los colegios que pertenecen a la CONAPEME en el país, en todos los estados de la República que están afiliados. También muy importantemente a la doctora Ana Beatriz Rosas Humano, quien es la presidenta de CONAPEME, y también a nuestro vicepresidente de CONAPEME, el doctor Román González Rubio. Saludamos aquí a nivel de nuestro estado al doctor Gerardo Arturo Nava Fuentes, quien es presidente del colegio del capítulo San Nicolás, y al doctor Rafael Ricardo Aguirre Aguilar, quien es presidente del capítulo de Guadalupe, de nuestro Colegio de Pediatría de Nuevo León. Vamos ahora a pasar a lo que son los mensajes. Quisiera agradecer mucho a lo que son nuestros colaboradores estratégicos que nos están apoyando en esta sesión, que es Sanfer. Sanfer es nuestro colaborador estratégico esta noche. Contamos con la presencia del gerente regional, licenciado José Francisco Arredondo Mora, y también a lo que es el gerente distrital, el licenciado Pedro Garza Quintana. Y bueno, vamos a tener a nuestra ponente, a la doctora Amalia Becerra Aquino, quien va a ser la ponente de esta noche. Y quiero nada más, precisamente acaba de pasar lo que es el examen de certificación en pediatría. Quiero que sepan, pues ustedes saben que se deben acumular 50 puntos de educación médica continua por año para recertificarse, y que tomen en cuenta que ser parte de nuestro colegio de pediatría nos permite tener un punto por cada sesión que tengamos, cada sesión académica, y 8 puntos por año al estar afiliados. Entonces, tómenlo en cuenta porque puede ser muy útil para lo que es una recertificación. Hay otras ventajas, además de las que ya se mencionaron, y ustedes ya hemos estado refiriéndolo en otras sesiones, que si nosotros pagamos la anualidad en el 2022 y lo hacemos durante los 3 primeros meses de este año 2023, pues tenemos un acceso al Congreso Internacional de Pediatría, que ustedes saben que organiza el colegio ahora en julio, del 12 al 15 de julio, y en este caso sería sin costo. También tenemos, en estas sesiones, se sirve lo que es una cena de 3 tiempos en base a carnes rojas, y tenemos cortesías de estacionamiento y lo que mencionábamos de los 8 puntos por año en cuestión de pertenecer al colegio, y 1 punto por la sesión académica que tenemos. Entonces, son ventajas que estamos teniendo. Ustedes saben que luego puede ser muy útil, y que el costo de la anualidad es de 3,500 pesos, y a partir del 1 de abril, pues ya el costo tendría que ser de 4,000 pesos. Quiero nada más informarles que el año pasado, del total que estuvieron en tiempo con su anualidad, ahorita llevamos la mitad. O sea que hay una mitad que se está perdiendo la oportunidad de tener el acceso al Congreso Internacional de Pediatría en forma libre. Entonces es importante para que lo tomen en cuenta, y que en un momento dado tienen estos días de marzo para aprovechar la promoción. Ya mencionábamos para aquellos egresados residentes que van egresando ahora en marzo, 1 de marzo, que estamos haciendo una promoción. Antiguamente lo que se hacía es que
se pagaba una cuota de inscripción y se pagaba la anualidad para aquel que quería ingresar por primera vez a lo que es el colegio. Sin embargo, ahora lo que estamos haciendo es que si es por primera vez la inscripción, entonces será nada más la inscripción lo que se va a pagar y la anualidad la absorbe el colegio. Esto es muy importante para aquellos que van egresando, y si fuera alguien que no lo hubiera hecho por alguna razón, bueno, también ahorita es una oportunidad y es una promoción que podemos tener para integrarnos al colegio. Estos son los datos del colegio, es de lo que es la cuenta que tenemos en el Banco BBVA, y estas son también nuestros teléfonos de contacto para que ustedes, aquel que esté interesado, pues pueda contactarnos. Recordar que este año tenemos nuestro congreso del 12 al 15 de julio del 2023, es el Congreso Internacional de Pediatría, Monterrey 2023, ya es el 17º congreso que se está organizando, y pues va a ser en Cintermex. Ustedes saben que es un congreso bien hecho, grande, es un congreso internacional. Como les he referido anteriormente, se ha estado trabajando durísimo para traer los mejores ponentes. Se van a traer ponentes de los mejores hospitales de Estados Unidos. Va a haber un gran porcentaje, de la mitad o más, de ponentes extranjeros muy buenos, y nacionales también va a haber, y locales, los mejores. Entonces, va a ser un congreso muy interesante para que estemos al pendiente, y por favor, aquellos que puedan aprovechar la oportunidad, pues lo hagan con las anualidades, y quienes no, pues bueno, también vale la pena inscribirse. Durante este congreso, y esto es muy importante, se lleva a cabo un simposio de investigación pediátrica que es el llamado doctor Joaquín Cravioto Muñoz. Este simposium es de trabajos de investigación, los cuales tienen que enviarse, y aquí tenemos lo que es la dirección a donde se deben enviar. En la convocatoria, en esta dirección del Congreso Internacional de Pediatría.org, si ustedes entran, ahí hay una pestaña que dice Simposium de Investigación, y ahí vienen las especificaciones, cómo se debe redactar el trabajo que se va a enviar, y viene para subir los documentos que en un momento dado se debe llevar a cabo para participar. Es muy importante que accedan para que pues, puedan llevar a cabo la participación, y recuerden que tiene premio. Son 4 categorías, y los premios son de 20,000 pesos para el primer lugar en el diseño experimental, 20,000 pesos en el analítico, así como el descriptivo, y el caso clínico tiene también un premio, en este caso de 10,000 pesos. Entonces es algo que creo yo que pues es muy interesante, y sería bueno que aquellos que hicieron investigaciones pudiéramos participar. Hay un congreso también, es el Congreso de CONAPEME, que se va a llevar a cabo en Acapulco del 11 al 14 de mayo del 2023. También aquí están los datos de lo que es CONAPEME para que ustedes también puedan asistir. Pues ya saben, también es el Congreso Nacional de Pediatría de la organización a la cual pertenece nuestro colegio. La próxima sesión va a ser el 16 de abril, aquí mismo, a las 19 horas es la hora de llegada, están cordialmente invitados. Les agradezco mucho que hayan estado ahorita también presentes, y pues sean ustedes muy bienvenidos. Ahora le voy a pedir, antes de pasar a lo que es la ponencia, al doctor Ismael Piedra Noriega, que por favor nos lea la minuta de la sesión anterior para que sea aprobada por la Asamblea General. Adelante, doctor Ismael. Buenas noches a todas y todos. Leo la minuta de la sesión académica del mes de febrero. Siendo las 20 horas del 16 de febrero del presente año, el doctor Joaquín Darío Treviño Báez, presidente del Colegio de Pediatría, da la bienvenida a los asistentes en la sala y a los colegas que se conectan por medios electrónicos. Posteriormente, el doctor Treviño comparte anuncios generales sobre el examen de certificación en pediatría, invitación a la recertificación
invitación a renovar la anualidad, el Congreso Internacional de Pediatría y el Congreso de CONAPEME. Posteriormente, un servidor dio lectura a la minuta de la sesión anterior, la cual fue aceptada por unanimidad. Acto seguido, se presentó el caso clínico de sepsis neonatal por la doctora Denise Fabiola Vázquez Delgadillo, residente de la UMAE número 23. Posteriormente, se presenta al ponente invitado, el doctor Iván Castillo Bejarano, infectólogo pediatra, quien presentó el tema proceso inflamatorio en infecciones respiratorias. Al concluir la presentación, se realizó la sesión de preguntas a la audiencia y siendo las 21:05, se da por terminada la sesión, invitando a los asistentes a disfrutar de una cena. Los socios presentes fueron 79 y los socios conectados en línea fueron 148. Pido a los asistentes si levantan su mano aceptando la minuta. Muchísimas gracias. ¿Alguna observación? Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ismael David Piedra Noriega. Para llevar a cabo la sesión académica de esta noche, tenemos el honor de contar con la presencia de la destacada doctora Amalia Becerra Aquino, quien es nuestra ya amiga, colaboradora de tiempo de nuestro colegio, por lo que le expresamos nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación a la sesión de esta noche. A continuación voy a mencionar un muy breve resumen curricular. La doctora estudió la licenciatura de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hizo su especialidad de Pediatría en el Hospital Metropolitano del Estado, hizo la subespecialidad de Infectología Pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Ella es actualmente la directora del Centro de Investigación Nogalar y se desempeña también como adscrita del médico del centro del Hospital Metropolitano y, bueno, también ejerce la práctica privada. Quisiera pues darle las gracias a la doctora Amalia Becerra Aquino con su, si gusta pasar, para su plática, retos en el manejo de los procesos infecciosos más frecuentes en pediatría. Adelante, doctor. Muy bien, buenas noches. Gracias al Colegio de Pediatría por la invitación para estar el día de hoy con ustedes. La plática de hoy podría haberse llamado así o podría llamarse ¿Cómo enfrentamos a los enemigos en la práctica cotidiana? Porque prácticamente es lo que vemos todos los días, pero creo que aunque sea lo que vemos todos los días, es importante no perder el enfoque de cómo lo debemos de hacer. No porque sea lo común, quiere decir que lo debemos de dejar ahí nada más, sino vamos a ver qué es lo importante. Y la dinámica va a ser un poquito diferente. Vamos a hacerlo en forma de casos clínicos que son realmente muy sencillos, pero nos van a servir para puntualizar ciertos aspectos importantes de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Y dónde está la pantalla? Acá. Y empezamos. Lo que vamos a ver el día de hoy vamos a ver los casos clínicos, vamos a ver si es posible, lo voy a intentar, si podemos hacer como un poco de interacción, a ver si es posible porque están así como lejos. ¿Se escucha? Sí, pero como si quiera. Si me quiero mover. Muy bien. Entonces vamos a tratar de hacer esa interacción, vamos a ver el diagnóstico, las indicaciones de tratamiento y ver si podemos hacer entre todos alguna conclusión. Vamos a empezar con el caso número 1. Este caso y todos los que van a ver son como los que ven todos los días en el lugar donde tienen su práctica clínica. Entonces no debe ser difícil la elección de tratamiento. ¿O sí? Porque son tantas alternativas
que fíjense cómo ese ejercicio lo hacemos casi de manera automática, ya ni lo pensamos, ¿verdad? Vemos al paciente, lo revisamos y luego ya tenemos así como en mente qué vamos a hacer. Es una actividad casi automatizada, pero que si nos fijamos bien requiere pues un conocimiento detrás. Ya no lo notamos porque lo hacemos tan rutinariamente, pero tomamos decisiones importantísimas todos los días para nuestros pacientes. Ahí vamos con el primer caso. Antes de continuar, quiero agradecer al doctor Antonio Luébanos y al doctor Javier Ortiz, que también son miembros de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, Past Presidents, porque estos casos los construimos en conjunto. Caso número 1, es un paciente de 7 años, no tiene antecedentes, esquema completo, al corriente, tiene 10 días de evolución con fiebre hasta 38,5, dolor en oído derecho y disminución de la audición. Acude a consulta por ese cuadro y le diagnostican otitis media, así, nada más. Le dan tratamiento con ampicilina vía oral por 5 días, vayan tomando nota de los datos para ver qué harían ustedes diferente. Ampicilina vía oral por 5 días, analgésico tipo AINES, loratadina con betametasona y pues resulta que persiste la fiebre. Le agregan acitromicina vía oral y en 72 horas se controla el cuadro febril. ¿Ya tienen más o menos qué hubieran hecho diferente? La mamá refiere que se presenta además tos húmeda de predominio nocturno, cefalea vespertina, hay edema facial de predominio en párpados, el paciente está decaído además, y luego se reinstala la fiebre, por lo que deciden llevarlo nuevamente a consulta. ¿Qué pensamos? Está sencillo, ¿no? O más o menos. Es como el que ven todos los días. Vamos a ver. Pues sí, el paciente trae una otitis media y vean ustedes cómo esto es nada más para darnos una idea cuántas otitis vemos en el estado. Esto es desde el 2023, lo que vimos, dice aquí que lo que vimos en la semana en Nuevo León de otitis media son 478 casos. Eso dice ahí, que es el reporte de la Dirección General de Epidemiología. ¿Cuántos sabemos aquí ahorita presentes físicamente, porque hay virtualmente? ¿Cómo cuántos seremos? ¿Unos 100? ¿Más o menos? Y yo creo que todos vimos una otitis media en la semana, seguramente, si no es que más. Entonces, imagínense que dice que todo Nuevo León vio 400 y pico otitis media. Eso significa pues, que evidentemente hay un subregistro importantísimo. Es muy fácil en este diagnóstico darnos cuenta. En otros no es tan fácil darse cuenta que hay un subregistro, pero en este sí. Entonces, dice aquí que vimos en Nuevo León 478 casos y que acumulados en lo que va del año llevamos pues un poquito más o casi 4,000 casos, muy parecido al año pasado. En todo el año hemos visto 4,000 casos. Yo estoy segura que si sumo la otitis media que ven todos los que están aquí, pues ya tendríamos muy cercanamente esos casos y somos bien poquitos comparados con todos los médicos, porque ese reporte no solamente es de los pediatras, es de todos los médicos. Entonces, pues evidentemente hay un subregistro, pero es nada más para darnos una idea de qué tan frecuentemente vemos el diagnóstico en la consulta. Si es una otitis media, es muy característico. Ya se me volvió loco el control. A ver. Son los spoilers. Spoilers de la película. Muy bien, entonces… Muy bien, pues ya muy tarde, ya salió el spoiler. Entonces sí, es una otitis media y estas son las clasificaciones de la otitis media, ¿verdad? Puede ser una otitis media aguda, una otitis media con efusión, serosa u otitis media crónica. Esta es muy importante, que es aquella que tiene
alternancias en los periodos de otorrea y hay periodos libres de infección, y es el paciente que hemos visto que está recurriendo en el consultorio con otitis media. Esto es muy importante porque de aquí se generan los cambios en el tratamiento. Miren ustedes cómo antes, ¿qué hay aquí? ¿Qué será esta línea? Porque fíjense, empezamos en el 95 y el predominio estreptococo pues era sin lugar a dudas, luego cae y luego predomina Haemophilus influenza no tipificable. Pero ¿qué es ese parteaguas que hace que cambie la etiología en la otitis media? Que fue un parteaguas también en el tratamiento, por supuesto. Pues la vacuna, ¿verdad? Las vacunas, para mí, es la mejor herramienta tecnológica que hemos tenido, porque es donde directamente vemos el avance de la tecnología para abatir la enfermedad y la mortalidad. Entonces, aquí claramente se ve el impacto de la vacunación para neumococo y empieza, entonces, cambia la epidemiología y cambia la microbiología y vamos a tener Haemophilus influenza no tipificable. Este es un estudio que se hizo en México, en niños mexicanos, para ver la etiología bacteriana en otitis media. Y miren ustedes lo que se encontró. De 121 pacientes, antes de continuar, quiero comentarles que hacer un estudio de este tipo es verdaderamente complicado, muy, muy complicado, porque significa que los pacientes que reúnan los requisitos, vamos a tener que hacer una punción timpánica y un aspirado, luego un cultivo. Es muy complicado, primero porque tenemos que ver que reúne el criterio clínico, pero segunda, tener el consentimiento informado de los papás para que te permitan hacer la punción y no siempre se logra. Por eso es que este estudio es muy, muy valioso. De 121 pacientes vemos cómo predomina Haemophilus influenza, luego Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis, pero sin duda, digamos que el punto importante es que el 91% de los microorganismos que se aislaron en este estudio presentaron multiresistencia. Todos los Haemophilus influenza aislados fueron susceptibles a amoxicilina con ácido clavulánico y cefotaxima. 75 de las cepas probadas fueron susceptibles a ampicilina, 75. Ahorita piensen si el 75 es mucho o es poco. Y la prueba para beta-lactamasas fue positiva en el 83% de los Haemophilus influenza. Esto es en México. ¿Sí? Y ahí con esto nos damos una idea de por dónde yo debería encaminar mi terapéutica para tratar a estos pacientes aquí en nuestro país. Y tenemos aquí las indicaciones para el tratamiento de otitis media, pues es lo que ustedes ya conocen, amoxicilina con ácido clavulánico, pero muy importante, pues es la dosificación. Eso es súper importante. En qué dosis yo voy a administrar el tratamiento para que pueda ser efectivo para el paciente. Si voy a hacer una pausa, regresándonos al caso, ¿se acuerdan qué le habíamos dado al paciente o qué le habían dado al paciente? Porque seguramente el médico que lo dio no vino a las sesiones. Eso fue. Entonces, ¿le dimos qué? Ampicilina por 5 días. ¿Y la posología? 25, algo así, ¿no? 25 miligramos, o sea, a ver, posología, antibiótico, duración, como que no tenía la cuadratura, ¿verdad? Entonces, pues tuvo la evaluación esperada para el tratamiento. Y aquí están muy claras lo que te dice la guía. Una alternativa, Cefdinir, cefalosporinas de tercera generación oral o ceftriaxona
en intramuscular o intravenoso. Intramuscular generalmente lo preferimos. Ahí está. Pero, pues podría parecer que no pasa nada. Me equivoqué y luego le vuelvo a dar tratamiento y pues total, pues ya, corregí el tratamiento. Pues resulta que sí pasa. Ese diagnóstico tan común que vemos y que pues le volvió a dar fiebre, yo lo traté y ya mejoró, puede tener complicaciones por diagnóstico tardío, por un medicamento que no es el correcto, por la posología inadecuada, porque sea un tratamiento incorrecto. Y el tratamiento incorrecto puede ser corto, es inadecuado o es tóxico para el paciente. ¿Sí? Y puede haber todas estas complicaciones, es decir, una otitis, pues sí es una otitis, parece muy simple, pero puede llegar a haber complicaciones. ¿Alguien ha visto complicaciones de otitis media aguda? A veces, ¿saben qué pasa? Que a veces no las vemos porque ya no las ve el primer médico que las vio. Las ve alguien más resuelve su complicación. ¿Qué piensan? Yo también quisiera saber, ¿por qué los seguimos usando para esto? Fíjense muy bien, para este diagnóstico, cada uno de esos antibióticos tiene otras indicaciones terapéuticas, ¿sí? Pero para este diagnóstico, y todavía lo vemos, ¿verdad? Y luego vamos a ver pues la sinusitis, que habitualmente la sinusitis es una complicación de una infección respiratoria aguda. Casi siempre es así. Es el típico paciente que tuviste por una infección respiratoria aguda, le diste tratamiento, parece que mejoró y a la vuelta de unos días resulta que están persistiendo los síntomas. Parece que todo iba bien y de pronto pues te habla la mamá o se presenta en el consultorio y te dice, doctor, ¿sabe qué? Pues es que volvió con tos, volvió con fiebre, sigue congestionado, no se ve bien, está irritable. Yo debo pensar que se trata de sinusitis cuando tiene más de 10 días sin mejoría y que se puede acompañar casi siempre de tos en la noche, casi siempre. Puede o no haber fiebre, sensación de oídos tapados, hiposmia, halitosis. El paciente pequeño puede estar irritable, no te puede decir que le duele la cabeza o que le duele, pero puede estar irritable. Pero si la sinusitis ya es más grave, puede haber fiebre elevada y rinorrea purulenta. Si esto se presenta, no necesitamos esperarnos los 10 días. Yo ya puedo asumir y empezar un tratamiento. Y la etiología, fíjense que esto es importante porque generalmente la etiología de las infecciones respiratorias agudas casi siempre son los mismos gérmenes, pero van cambiando de acuerdo a dónde esté localizado el proceso infeccioso, es decir, oído, faringe, senos paranasales y luego respiratorias inferiores, pero son los mismos gérmenes que van colocándose de manera diferente. Y entonces nosotros tenemos Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Haemophilus species. También es complicado hacer el diagnóstico bacteriológico de sinusitis y habitualmente nosotros pues no andamos haciendo aspiraciones de senos paranasales. Vemos al paciente y con la clínica damos el tratamiento. Generalmente no andamos haciendo aspiraciones de senos paranasales, a menos que sea un otorrino que está viendo una complicación de, si no, no vamos a hacer aspiración de senos paranasales. Y de la sinusitis también puede haber complicaciones extracraneales, pero intracraneales, que son a los que le tenemos más temor, como meningitis o absceso cerebral. ¿Cuál es el tratamiento de la sinusitis? Y les decía que son los mismos gérmenes con una proporción un poquito diferente y el tratamiento pues es bastante parecido también. ¿Cuál será la diferencia? Pues es la duración del tratamiento. Y generalmente esa es la historia. Vemos pacientes que tuvieron una infección respiratoria aguda, tuvieron un tratamiento corto, regresan y la mamá te dice, pero es que ya le di, ya se lo di.
Lo que tendríamos que hacer en ese momento es revisar si la posología fue adecuada, si el tiempo fue adecuado y si no hay efectos secundarios del tratamiento, porque tenemos como una resistencia, iba a decir de los padres, pero sobre todo de la mamá, que es la que lleva a consultar al paciente donde te dice, doctora, pero ya se lo di. Y casi te empuja a cambiar el tratamiento porque ya se lo diste. Ahí la explicación tendría que ser, bueno, vamos a revisar las dosis, cómo le dimos la posología y ver si era el adecuado. Y si no, pues hacer las correcciones que sea necesario respecto a esto. Y vean, en la primera línea, amoxicilina con ácido clavulánico o una cefalosporina de tercera generación oral. Si fuera una larga evolución o crónica, entonces podemos agregar clindamicina oral también. Respecto a la cefalosporina de tercera generación oral, vean cómo la eficacia y seguridad, esto también es de otro estudio clínico de una sola vez al día, con amoxicilina y ácido clavulánico, fue muy similar que una cefalosporina de tercera generación oral. Aquí, ¿qué valdría la pena que ustedes pusieran como en la balanza? Pues ya cuando estamos en la vida real, que es el consultorio, es bueno, ¿cuántas veces le voy a dar el tratamiento? ¿Cómo está aceptando el paciente el tratamiento? Yo siempre les digo a las mamás, a los pacientes, pues se lo dices, pero no te entienden, que el tratamiento tampoco tiene que ser una manda, pues hay que buscarle el que sea como más adecuado para ese paciente en particular, por eso es importante que ustedes tengan las alternativas, pero en general tienen la misma eficacia amoxicilina que una cefalosporina de tercera generación. Esto es importante también tenerlo muy claro. Y aquí vamos con lo que les decía que es diferente. Vimos que más o menos son los mismos antibióticos, pero cuando estamos hablando de sinusitis, esto es lo importante. En niños, aunque en adultos sí dan esquemas más cortos para la sinusitis, en niños el tratamiento está indicado de 10 a 14 días. Anteriormente dábamos hasta 21 días, ¿se acuerdan? Y poco a poco hemos ido acortando los esquemas. En niños un poco más lento que en adultos. En adultos hacen esquemas ultracortos, ¿verdad? Todavía no vamos nosotros en eso. ¿Listos para el caso 2? ¿Sí? Femenina de 2 años, 15 días con cuadro febril. Son muchos, ¿no? Hasta 38. Malestar gastrointestinal. Le indicaron, acudió a la consulta y le indicaron ampicilina 25 miligramos. ¿Cómo le gustaba la ampicilina al doctor, verdad? Yo creo que era el mismo. Y ketoprofeno y paracetamol para la fiebre. Presentó mejoría, pero no cumplió el esquema antibiótico, solo 2 días. Se agregó cambio en el estado de ánimo y cursó con evacuaciones disminuidas de consistencia. La mamá refiere que orina menos y que hay molestia al orinar. Disminución del apetito desde hace una semana y acude pues nuevamente a la consulta. A la exploración física solamente se encontró hiperemia faríngea, algo de dolor en hipogastrio y un aumento discreto de peristaltismo. No hay otros datos de la exploración, tiene fiebre y frecuencia cardíaca de 112, pesa 12 kilos, mide 87 centímetros. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Pues todo parece indicar, ¿verdad? Infección de vías urinarias. ¿Y el tratamiento? Antes de seguir. Al doctor que le gustaba la ampicilina. ¿Y qué piensan? Aparte de que, bueno, ampicilina, dosis muy bajita, ¿verdad? Y eso es por parte del médico. Aquí que podemos puntualizar, bueno, y de la mamá y del doctor. La mamá pues le dio 2 días de tratamiento. Pero fíjense que esa es la historia cuando damos un tratamiento que tiene una posología complicada. Los primeros días, si se los das cada 6 o cada 8, los primeros días, perfecto, perfecto. Tercero, cuarto, quinto día,
Pues si era cada 8, si era cada 6, pues ya es cada 8, cada 12, porque va bien, ¿verdad? Para el quinto día la mamá ya se lo da cada 12. Y para el final de la semana, pues a ver si se lo da, porque pues ellos ya vieron que va bien. Ya se alivió, ¿sí? Entonces aquí se lo dieron 2 días. ¿Cuál sería la probabilidad diagnóstica? Pues ya no tenemos dudas, ¿verdad? Eso es lo que vemos de vías urinarias, es vías urinarias. Esto no le hagan caso ahorita, es otra cosa, pero en infección de vías urinarias en Nuevo León, esta semana pasada, vimos 2,167 casos. A mí me asombra a mí me asombra que hay más casos de infección de vías urinarias que de otitis, ¿no? ¿No les parece como estamos como en un universo paralelo? Porque además es mucho más complicado hacer el diagnóstico de infección de vías urinarias. Pero esto es hasta la semana pasada, en este año hasta la semana pasada. Entonces, a mí también me llamó muchísimo la atención y tenemos acumulados casi 15,000 casos, la gran mayoría, como el 70% de los casos en mujeres, como ya lo sabemos. En este caso, pues es una nena, es un cuadro febril no definido, síntomas vagos, inespecíficos, el tratamiento no fue adecuado a la dosis, no cumplió con el medicamento, no se hizo ningún examen, que era con lo que les decía, es más complicado diagnosticar la infección de vías urinarias que la otitis media. Y no mejoró la sintomatología solo al inicio, aunque la fiebre aparentemente se controló. ¿Qué factores encontramos que hicieran probable una infección de vías urinarias, aunque no tuviéramos ningún examen? Pues la disuria, si tiene orina fétida o maloliente, orina más oscura, hematuria, fiebre, dolor abdominal, son datos que te hacen pensar que puede tener el paciente infección de vías urinarias, aunque no tengas ningún examen clínico. ¿De acuerdo? Y este cuadrito es para que vean, en algunas gráficas lo refieren como la segunda y en otros como la tercera causa de enfermedad en México. Eso también me sorprende mucho. Lo acabo de revisar, no porque estaba revisando vías urinarias, sino estaba revisando otras cosas, pero me sorprendió, segundo o tercera, dependiendo el año. Pero significa que muchos podemos tener infección de vías urinarias. Y lo que más me llama la atención es cómo le hacemos para reportarlo y por qué no reportamos otitis. ¿Sí? Cuando solicitamos un examen general de orina, pues esta nena debió haber tenido cuando menos un examen general de orina. Y yo voy a buscar en el examen general de orina, voy a revisar el aspecto, la cantidad de leucocitos, voy a revisar todo, pero estos son puntos fundamentales del general de orina, leucocitos, nitritos y el aspecto y el pH. Y también tengo que saber, a veces no lo preguntamos y a veces no se lo indicamos a la mamá, cómo tomar la muestra, qué tipo de muestra debería yo tomar. Es muy importante. En los niños es difícil luego tener una muestra de vías urinarias porque luego le ponemos la bolsita, le pegamos la bolsita y a ver cuánto se tardó. Y luego te dice la mamá, se lo dejé toda la noche. ¿Y si se recolectó? No, pues sí, pero esa no nos va a servir. No debe tardar más de 2 horas. No debe tardar más de 2 horas en lo que está la bolsita pegada y tampoco debe tardar más de 2 horas de que tú recolectaste la muestra a que la llevaste a procesar al laboratorio. A mí me quedan algunas dudas porque ya ven que ahora hay red de laboratorios donde se procesa en una casa matriz y pues tú entregas la muestra a tiempo, pero yo no sé realmente cuánto tiempo se tardan de llevar esa muestra de esa sucursal al lugar donde la procesan. No, pues no lo sabemos. Y luego, ¿qué pasa? Ya tengo el examen,
ya supe cómo le tomamos la muestra, me voy a regresar un momento porque me pasó decirles algo aquí. Si yo lo tomé en el chorro medio, que los niños, en los lactantes, pues misión imposible. Si le puse una bolsita, la cantidad de colonias, unidades formadas de colonias, más de 100,000. Si yo hice un sondeo vesical, entonces la cantidad de colonias será de 10 a 50,000, pero si tuve que hacer una punción suprapúbica, entonces cualquier crecimiento bacteriano es igual a infección de vías urinarias. Si yo hice un general de orina y encuentro que la esterasa leucocitaria, los nitritos son positivos, pues el paciente tiene una infección de vías urinarias y procedo a darle tratamiento. Si la esterasa leucocitaria es negativa y los nitritos positivos, inicio el antibiótico, pero tomo exámenes. Eso es importante. Si la esterasa es positiva y los nitritos negativos, tomo exámenes, puedo iniciar el tratamiento, pero ya la continuación y el seguimiento del tratamiento va a depender del resultado. Y si los dos son negativos, pues búscale otra cosa. Sigan estudiando al paciente porque infección de vías urinarias no tiene. Las infecciones de vías urinarias son ocasionadas en el gran mayoría de los casos por enterobacterias y dentro de las enterobacterias por las E. coli, enteropatógenas, gracias a unos factores, se le llaman factores de virulencia. Hay diferentes, pero los más importantes son las fibrinas y las adhesinas, que son los que hacen que son como la llavecita que se adhiere perfectamente al epitelio urinario, ¿verdad? Y entonces eso hace que sean muy patógenas y son los agentes pues más frecuentes. Este es otro estudio que se hizo también en México con aislamientos comunitarios de E. coli y aquí lo importante que quiero que vean es el rango de resistencia a los principales antibióticos. No tenemos pantalla de aquel lado, hasta ahorita me estoy dando cuenta. Y les estoy tapando todo. Miren, vean cómo los principales medicamentos, ampicilina, trimethoprim, nitrofurantoína, quiero que vean cuál es el punto de corte para la población mexicana, para resistencia, que está en alrededor del 20%. Entonces, yo no debiera utilizar un antibiótico que tenga más de 20% de resistencia. Pero miren lo que está sucediendo aquí. Pues nos la estamos jugando. Ahora, me podrían decir, ¿sabes qué? Si es que en institución pública no va a haber otra cosa. Y seguramente, pues sí. ¿Qué hago? ¿O no le doy nada? ¿O qué hago? No, lo puedes usar, pero tú sabes cuál es el punto de corte y cuál es el porcentaje de resistencia. Y si haces seguimiento y dices, bueno, si falló, pues yo sé cuál es la falla. Eso es lo importante, ¿verdad? Porque sé que a veces, pues, no hay más. Prácticamente creo que en las instituciones públicas nos vamos con estos, ¿verdad? Pero no en niños pequeños. Entre más pequeño sea el paciente, pues más complicada es la alternativa en una institución pública, porque no tenemos tantas. Y ahí están otra vez todas las alternativas con la posología, pero yo quiero que las vean, ustedes ya conocen las dosis, pero que recuerden esto. Creo que esto es lo más importante a la hora de que vean un paciente, ¿verdad? Amoxicilina clavulanato, trimethoprim sulfametoxazol, nitrofurantoína. Vean cuáles pueden ustedes usar en la práctica diaria que ustedes tengan. Y la que ustedes decidan será la mejor elección, pero lo importante es que sepan lo que puede ocurrir con cada una de las elecciones. Esa es digamos que la gran dificultad de elegir un antibiótico,
que yo tengo que saber qué va a pasar, tengo que adelantarme para poder solucionar si es que hubiera un problema posterior. En vías urinarias, las cefalosporinas de tercera generación oral, en general, se lo decía hace un momento, pues nos posibilitan tener menor dosis y eso mejora el cumplimiento, si fuera posible tener el acceso. Si podemos tener amoxicilina, pues amoxicilina, y si pueden tener trimethoprim, pues trimethoprim, sabiendo que pudiera haber una complicación. Esta gráfica me gusta muchísimo. No es mía, ahí está el autor, pero esto es lo que ustedes deben de considerar al elegir un antibiótico. Es un arte, dice ahí, y yo lo creo, que es un arte elegir un antibiótico. Yo antes pensaba que eran 3 componentes, pensaba que era el agente, el huésped, el tratamiento, que era el antibiótico, pero también los estudios de laboratorio, si los podemos tener. Y si no los podemos tener, pues es la clínica. Yo podría ir la clínica de los estudios de laboratorio. Entonces ya no fue una triada, ya fue 4 puntos que son la base. Y con eso ustedes van a tener esta línea, vean, desde tengo diagnóstico muy improbable o tengo un diagnóstico muy probable. Le doy hasta 100% porque tengo que tratar o tengo que hacer más pruebas hasta confirmar mi diagnóstico. Siempre en cada decisión, no solamente los casos que vamos a ver hoy, pero en cada decisión donde ustedes tengan que elegir un antibiótico, piensen en eso. Caso 3. ¿Seguimos? Vamos a hacer una revisión de la neumonía adquirida en la comunidad, en niños, y vamos a ver que es un masculino de 3 años, acudió al servicio de urgencias de un hospital por tos, dificultad respiratoria y rechazo a la alimentación. Inició 5 días antes con congestión nasal y tos, una infección respiratoria aguda, superior aparentemente, no deisnesante, no senosante, y 48 horas previas ingresó o presentó con fiebre y aumento de la frecuencia respiratoria. 3 horas antes de su consulta rechaza la vía oral. Un día previo había acudido a un consultorio donde se diagnosticó rinofaringitis, que se manejó con ampicilina. Así tocó, no hice yo todos los casos. Ambroxol, paracetamol y micronebulizaciones con solución salina. Ahí están sus signos vitales, 38.5 de temperatura. A la exploración estaba hipoactivo, tórax simétrico, había tiraje intercostal y estertores crepitantes. En abdomen no encontramos nada relevante y encontramos esa biometría con predominio de neutrófilos. Pues está sencillo, ¿verdad? Ya no sé a quién le tapé todo aquí, ya no me di cuenta, pensé que tenían una pantalla de este lado. Pues sí, una neumonía. Ya la doctora Lolita nos dijo, es neumonía. Y bueno, ok, eso no fue complicado creo que para nadie. ¿Y el tratamiento? Antes del tratamiento, ¿qué piensan de la ampicilina? Muy famosísima. ¿Qué es la neumonía? Pues una infección del parénquima pulmonar, ¿verdad? Así. Que afecta a pacientes no hospitalizados. ¿Por qué no hospitalizados? Porque es una neumonía adquirida en la comunidad. Después se hospitalizan, pero por lo pronto es en pacientes no hospitalizados, porque si fuera en pacientes hospitalizados sería una infección asociada a la atención de la salud, ¿verdad? Y fíjense, hoy en el 2023 sigue siendo la primera causa individual de muerte en los niños en el mundo. A pesar de las vacunas, de todas las vacunas que tenemos, sigue siendo una causa muy importante de muerte en los niños. Es la infección más frecuente en la infancia y la incidencia pues varía, depende de en qué periodo de edad en los niños estés hablando. Si es de
de menos de 3 meses, de 3 meses a 5 años o mayores de 5 años, dependiendo de eso. Puede ser adquirida en la comunidad típica, atípica y la indeterminada o que no puede ser clasificada. La típica y atípica habitualmente son fiebre de más de 39, dolor pleural, leucocitosis, radiografía de tórax con consolidación y pues vean, esto es bien sencillo. Si es típica, pues tiene más de 3 criterios, si es atípica, pues no tiene criterios y si es indeterminada, pues tiene 1 o 2 criterios. Aquí lo importante es que vean, cuando un paciente tiene esto, pues hay que pensar que la infección respiratoria aguda por la que lo vimos, pues ya no es superior, ya se está convirtiendo en algo más. Factores de riesgo. ¿Por qué vemos niños con neumonía? ¿Por qué si yo veo un paciente que tenía una infección respiratoria aguda superior, por qué después lo vi con neumonía? ¿Por qué no todos los pacientes con infección respiratoria aguda superior evolucionan a neumonía? ¿En quién yo debo de pensar que pueda ser una neumonía? Pues aquellos que tengan bajo peso al nacer o fueron prematuros, son pacientes de riesgo. Los pacientes que no tuvieron lactancia materna o tuvieron una lactancia, no sé cómo llamarlo, porque luego te dicen, ¿le dio seno materno? Sí, 3 semanas. Pues no tuvieron seno materno, ¿verdad? Madre adolescente, madre que no tuvo formación académica, guardería. ¿Cuántos de sus pacientes van a guardería? Muchos. Y luego te preguntan los papás y te ponen entre la espalda y la pared, doctora, ¿sí le hace daño que vaya a guardería? ¿Sí lo pone en riesgo? Siempre te lo preguntan, quieren que tú tomes la decisión. Y mi respuesta es, bueno, sí, por supuesto que lo pone en riesgo, pero la decisión de tenerlo en guardería, pues es del papá, no es nuestra, ¿verdad? Hacinamiento, inmunizaciones incompletas, desnutrición, deficiencia de vitamina A y esta atención médica tardía. Son factores de riesgo para neumonía. Muy importante, los virus son la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad todavía hoy. Es así. Generalmente los cuadros empiezan como un cuadro viral y después se complican con una infección bacteriana. Entonces, cuando ustedes ven un paciente que tiene un cuadro respiratorio agudo y que decidieron no darle antibióticos, no es incorrecto. Lo importante es el seguimiento, ¿sí? A medida que los niños crecen, la etiología bacteriana va aumentando, de tal manera que después de los 5 años es más o menos mitad y mitad. Eso también es importante tenerlo en mente. Y vean esto, la infección mixta o coinfección de virus y bacterias o 2 virus, que eso lo vimos también ahora con COVID, ¿verdad? Entonces, esto puede ocurrir entre el 20 y hasta el 30% de los casos. Tómenlo en cuenta porque a veces estamos viendo la evolución de un paciente donde todo parecía que era viral, pero luego empieza a tener una evolución diferente. Seguramente ella se está involucrando una bacteria y es momento entonces de que demos el tratamiento antibiótico. Habitualmente hay un comienzo súbito de la fiebre, se altera el estado general, dolor torácico, hay alteraciones a la exploración física de tórax, hay estertores. Generalmente es el paciente que ya lo habían visto por una infección aguda respiratoria superior y todo iba bien y de pronto súbitamente empieza con fiebre elevada, ataque al estado general, empieza a estar polimnéico, sospecha de neumonía. ¿Cuál es la diferencia entre neumonía viral y neumonía por bacterias? Generalmente la viral es en menores de 3 años, generalmente, y la bacteriana generalmente es en mayores de 3 años. Generalmente la bacteriana es subaguda y generalmente en la viral hay un cuadro catarral muy típico, muy claro que ustedes pueden identificar previamente.
Si ustedes tomaran una biometría en la viral, hay leucocitosis con linfocitosis, puede haber exantemas inespecíficos y en la bacteriana fiebre elevada y una desviación hacia la izquierda. ¿Cuál es la base de esto? Pues la clínica. Si no hay clínica, todo lo demás no existe. Y yo agregaría algo más, que es el seguimiento. Yo sé que en las instituciones públicas es muy difícil hacer un seguimiento correcto porque generalmente no es el mismo médico. La veo en un turno uno, en otro turno el otro, etcétera. Entonces es complicado. En el consultorio a lo mejor es un poco más sencillo. Tú lo viste hoy, ves cómo va evolucionando y puedes detectar rápidamente. Pero a veces en la institución es difícil. A veces, cuando nos llega una radiografía, vemos una radiografía así, pues no es complicado, pero muchas veces, sobre todo en el consultorio, en la práctica privada, nos toca ver la evolución, cómo esa radiografía que al principio solamente tenía discretos infiltrados se va transformando. En la institución, pues generalmente aparece esto, ¿verdad? Por a lo mejor el acceso a la atención médica. Podemos hacer todos los exámenes que se puedan, que tengamos el acceso, que estén disponibles, pero algo muy sencillo es hacer el panel respiratorio viral o el panel respiratorio completo. El hemocultivo, el PCR, la serología, generalmente el paciente está hospitalizado. Estos no es necesario, los pueden mandar al laboratorio, no es necesario que esté hospitalizado. Si está hospitalizado, pues por supuesto el abordaje es más completo. Y el tratamiento va escalonado. Yo tengo que tomar en cuenta edad del paciente, las características clínicas radiológicas, qué tan grave está el paciente y tengo que tomar en cuenta las resistencias bacterianas. Ojalá supiéramos todo de las resistencias bacterianas, yo quisiera de México, ya no quiero decir de Monterrey, de México. Tenemos pocos estudios que se hacen en México y por eso los que hay son sumamente valiosos. Y para cerrar, nuevamente, a la hora que ustedes vayan a elegir un antibiótico, en los 3 casos que vimos o en cualquier otro, en sepsis, en meningitis, en lo que ustedes quieran, en gastroenteritis, en lo que sea que ustedes decidan que hay que iniciar un antibiótico, en todos y cada una de las veces que ustedes indiquen un antibiótico, piensen esto, por favor. No es una receta de cocina, aunque las guías sean claras, no es una receta de cocina, no lo pueden seguir A más B porque cada paciente es diferente y el que tiene la verdad en ese momento pues es el que está viendo al paciente, ¿sí? Y piensen en esto, tengan en mente el agente etiológico, si ya lo tienen identificado, tengan en mente el tipo de huésped que ustedes están viendo, no es lo mismo un recién nacido que un lactante o un adolescente. Tengan en mente pues la clínica y si tienen o no estudios de laboratorio para que puedan elegir el mejor antibiótico para ese paciente que tienen enfrente. Porque el paciente que tienen enfrente es diferente al paciente que tiene enfrente a alguien más. Entonces, lo que vimos como una sesión sencilla, resulta que en la práctica pues no es tan sencilla. Y entonces la práctica que ustedes hacen todos los días, como lo dije al principio de la plática, lo hacen automático, casi, no quisiera decir mecanizado, porque justamente antes de empezar les estaba diciendo que los médicos que vemos niños, estaba platicando, pues tenemos que hacer circo, maroma y teatro en el consultorio con ellos, ¿verdad? Nos tenemos que interrelacionar y demás. No lo hacemos mecanizado, pero sí lo hacemos como a veces automático. Interactuamos mucho con ellos y nuestro pensamiento científico ya está automatizado. Ya, a ver, es esto, le voy a dar esto y va a estar así. Pero no es una decisión sencilla. De esa decisión que ustedes tomen en ese, ¿cuánto les gusta? Media hora que están con el paciente y en lo que estamos haciendo receta y tal, de eso va a depender el futuro de ese paciente. Entonces, no es una decisión sencilla y gracias por tomar todos los días grandes decisiones con respecto a los antibióticos. Y creo que es la última, ¿no?
segunda parte. Bueno, ¿qué más? ¿Y ya? ¿El antibiótico y ya? Pues bueno, fuera, si no los infectólogos nos iría muy bien. Pero no, luego ahí entran los intensivistas y todo, porque pues el antibiótico, pues si ya no lo dimos a tiempo y la decisión no fue tomada oportunamente, pues hay que avanzar. Y tenemos que dar tratamiento de soporte, lo necesario para el paciente, líquidos, oxígeno, nebulizaciones, nutrición parenteral, etcétera, 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 que los intensivistas lo saben mejor que yo. Broncodilatadores, mucolíticos, líquidos intravenosos o vía oral, todo lo necesario para que el paciente salga adelante, además del antibiótico. ¿Por qué fracasamos? Si sí dimos el antibiótico correcto. Pues fracasamos porque a lo mejor la neumonía se complicó. Yo tengo el antibiótico correcto, pero a lo mejor hice un derrame pleural. Porque el microorganismo que causó la neumonía no es susceptible, porque se incumplió el tratamiento, eso generalmente es en los pacientes ambulatorios, porque el paciente tiene un problema de base. No lo vemos tanto con los niños que nos oculten como el diagnóstico. Solamente me pasó una vez con un paciente con VIH, que no te lo dicen luego y entonces no puedes tomar las decisiones correctamente, pero generalmente con los niños no pasa. Y que haya un diagnóstico alternativo, por ejemplo, cuerpo extraño. Esas son las causas del fracaso. Y ahí está. La puse varias veces porque creo que es verdaderamente importante. Y como les dije, muchas gracias por tomar todos los días grandes decisiones con los antibióticos. A veces pensamos que es sencillo, pero no es tan sencillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Amalia, muchas gracias. Ahora, si me permite tantito, doctora, no sé si nos pudieran apoyar para si tienen algunas preguntas, con todo gusto. Doctor Ismael Piedra, no sé si haya preguntas tanto aquí en línea como a los asistentes. Sí, 1, 2, 3, ya. Sí, efectivamente hay preguntas aquí de nuestros colegas que están conectados en línea. Y la pregunta es, aquí en la ciudad de Monterrey, ¿hay hospitales o unidades hospitalarias, tanto públicas como privadas, que estén haciendo la sensibilidad de los antibióticos, la sensibilidad de las bacterias a los antibióticos cuando son infecciones urinarias? Sí, claro. Sí, pero para eso, antes de pensar en realizar una prueba de sensibilidad, lo primero que tengo que pensar es hacer un cultivo. Ya teniendo un cultivo positivo, entonces se realiza una prueba de sensibilidad y prácticamente todos los hospitales tienen los recursos para hacerlo, públicos y privados, y también los laboratorios clínicos privados. Entonces, primero es un cultivo que tiene que estar bien tomado con la técnica correcta y a partir de que el cultivo dio positivo, se le corre una sensibilidad. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta es, en la sección de otitis media se mencionaba que se pueden usar cefalosporinas de tercera generación y en una diapositiva se mencionaba que la cefixima no. Lo voy a decir en el orden, donde es Ceftibutem, cepodoxima y al final es cefixime, ¿verdad? En orden de sensibilidad. Gracias. Son las preguntas más relevantes aquí de los socios en línea. ¿Algún colega que quiera hacer una pregunta para hacerle llegar el micrófono? ¿Pudiera usar un poquito más en lo que comentaba sobre comentar sobre la alta frecuencia de infecciones urinarias que están reportadas? Sí. Como vieron ustedes, esa gráfica que presenté la extraje de la Dirección General de Epidemiología, que es, digamos que, el documento oficial
que tiene Secretaría de Salud a nivel federal y es una información pública que está disponible para todos y se reporta semana a semana. Las infecciones de vías urinarias no son una enfermedad de notificación obligatoria, pero son una enfermedad de interés epidemiológico, así lo tienen catalogado. Y entonces esa información se recaba, no se hace un estudio epidemiológico particular para infección de vías urinarias, como sí se hace, por ejemplo, para dengue, influenza, sarampión, COVID, meningitis, tuberculosis. Pero sí se reporta en todas las hojas diarias de las entidades públicas. Toda la información, esa se hacen informaciones semanales y mensuales y de ahí se deriva. A mí me parece que son cifras muy altas en comparación con otitis. Eso es una observación personal porque me parece que los datos de otitis son muy cortos para la cantidad de pacientes que vemos y que vías urinarias se elevó muchísimo. Sin embargo, sí hay que aclarar que este reporte está abarcando todos los grupos de edad. No es únicamente un reporte en pediatría, ojo, pero la otitis también. O sea, todas las gráficas que se presentan en el Boletín Epidemiológico Semanal en México son en todos los grupos de edad. Otitis y infección de vías urinarias. ¿Por qué tenemos muchas más infecciones de vías urinarias? No lo sé. No creo que sea un problema de reporte, porque lo extraen de las hojas, pero las otitis también. Y me llama muchísimo la atención que en infección de vías urinarias, que es más complicado hacer el diagnóstico, haya más diagnósticos que en otitis media. Me da la impresión, y esto es a título personal, pues que estamos poniendo muy fácilmente vías urinarias sin documentar el diagnóstico, porque no te piden nada, nada más te piden que esté anotado en un listado, es todo, para que entre en ese reporte. Así es. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dos preguntas en cuanto a infección de vías urinarias. Yo creo que es lo más así que puede tener un poquito más controversia o qué sé. ¿Cómo distinguir, por un lado, el urocultivo? Bueno, uno, el urocultivo cuando se mete el refrigerador. O sea, ¿qué tanto esas 2 horas que mencionó, comentar eso, si es posible, si el refrigerador es una buena opción? Y yo espero que los exámenes en los laboratorios los metan, los refrigeren antes de hacer. Yo también espero. Antes de hacer ¿cómo se llama? El sembrado. Ese es uno. Y dos, ¿cómo distinguir, o sea, cómo saber exactamente, o sea, clínicamente y del punto de vista del laboratorio, las vulvovaginitis en las niñas, que son frecuentes también, o sea, cómo distinguir entre una, o sea, vulvovaginitis, que obviamente no es infección urinaria, a una infección urinaria real, ¿verdad? Sí. Gracias. La primera pregunta, doctor, que es lo de la conservación en refrigeración. Ahí lo primero que tendríamos que ver es que si la red en frío es adecuada y está suficientemente monitoreada. Porque yo creo que todos hemos visto cómo entregan las muestras y se van acumulando las muestras ahí, ¿verdad?, donde las entregamos. Entonces, se supone que las empresas más grandes que están certificadas, estoy hablando de laboratorios sobre todo, tienen lineamientos muy precisos y que están sujetos a verificación. Ahí depende totalmente de qué en red en fría esté. Si no está en red en fría, son 2 horas sin red en frío, 2 horas desde la toma de la muestra hasta el procesamiento, pero esas 2 horas incluyen, la mamá la quitó, se arreglaron, se bañaron y se transportaron a donde tenían que ir, incluye todo eso. Entonces, si no tienen una red en frío asegurada, pues yo creo que es igual que si no tuvieran red en frío. Y la otra pregunta de la vulvovaginitis. En la vulvovaginitis, efectivamente no es una infección de vías urinarias, tendríamos que hacer un exudado que es muy complicado también en las niñas porque no siempre nos lo permiten y hay que hacerlo pues con el cuidado que requiere y se puede confundir.
A veces ocurre primero la vulvovaginitis, es decir, tienen las dos cosas. Inicia la vulvovaginitis y luego la infección de vías urinarias. Y habitualmente nos damos cuenta de la infección de vías urinarias, más bien de la vulvovaginitis, porque ya trae datos de infección de vías urinarias. Aquí busquen mucho los factores de riesgo, habitualmente son las nenas que están dejando el pañal, casi siempre, ¿sí? Luego la natación, el quedarse con el traje de baño mucho tiempo, la humedad, etcétera. Y algo muy, muy importante es la limpieza, ¿verdad? Algo que siempre funciona es preguntarle directamente a la niña cómo te aseas, porque pasa también el otro punto donde pasa, el otro momento es cuando empiezan a ir pues puede ser a la escuela, donde ya solitas van al baño, porque supuestamente en algunos las maestras las acompañan, supuestamente. Pero es muy claro cuando tú le preguntas a la mamá, bueno, estaba en casa, pero cuando sale de casa, pues ya la limpieza ya no tiene control. Entonces, yo creo que no hay manera de distinguirlo más que haciendo la exploración. No hay de otra, porque los síntomas son muy parecidos. Y, ojo, pueden estar los dos diagnósticos al mismo tiempo. ¿Sí? Yo quería preguntar acerca de las otitis medias, la estrategia de esperar y ver, por ejemplo, en niños ya lactantes mayores, que pues está escrito de que no necesariamente ves una membrana timpánica bombada. ¿Sigue estando correcto el que en un caso de un niño afebril, pero con otalgia, con abombamiento, con ocupación en el oído medio, la estrategia de 48 horas con antiinflamatorios y esperar y vigilar para iniciar antibióticos? Es que ahí va a depender de qué tipo de paciente sea. Si nunca más lo vas a volver a ver como en una institución pública, pues lo más recomendable es que le des tratamiento en ese momento. Sí. Si tienes la posibilidad de verlo, y luego también, no siempre en el consultorio sabes que te lo van a llevar. A veces tú sabes quién sí va a cumplir y quién no va a cumplir. Yo creo que por eso les decía, no es una receta de cocina. Cada paciente lo tendrán que evaluar muy en lo particular, ¿verdad? Entonces, sigue siendo presente para los niños un poco más grandes, no un lactante, por supuesto, en el lactante se lo das, pero hay que tomar esas consideraciones. ¿Dónde estás viendo al paciente? ¿Qué tipo de paciente? Si el paciente tiene alguna enfermedad preexistente, si es así, pues hay que dárselo inicialmente, no esperar. Doctora, hablando de infecciones urinarias, hay un factor que es muy importante para evitar la infección urinaria, es la educación a la madre. Claro. Explicarle la anatomía de la niña, labios mayores, labios menores, dónde está el clítoris, dónde está el himen, y su aseo siempre hacia la región anal. Muchas mamás como que se chivean, sí, o el papá se voltea, pero hay que decirle, mira, debes de conocer a tu hija. Esa es en la etapa pequeña. Empiezan a ir a ballet, gimnasio, qué sé yo, se dejan el leotardo, el traje de baño y empiezas con sus problemas de que me duele para hacer pipí, pero es una rosadura, doctora, no es infección urinaria. Entonces ahí también acabaste tu ballet, tu gimnasia, fuera traje. Olvídate porque es una licra que te está apretando y la niña de 3, 4, 5 años, si le molesta, mete el dedo y se rasca. Entonces lo hace por inocencia, pero es una causa de… Claro. Y una sorpresa que yo me he llevado con muchachitas de 10 hasta 17 años, infección urinaria, una de ellas incontables bacterias, y enfatizando en el aseo, se le encargué mucho a la mamá que platicara con ella, muy tranquila en la recámara, había cambiado la técnica de aseo porque se lo dijo una amiga. Todo lo que era popó hacia adelante. Eso es bien frecuente porque empiezan a hacer amistades con muchachitas en secundaria. No, hombre, no le hagas así, hazle así, y a la mamá la botan. Y viene la infección urinaria. Pues parece cosa rara, pero hay que insistir, aunque tengan la edad que tengan, 12, 13, 14, y se los digo, discúlpame, pero te voy a hacer esta pregunta enfrente de tu mamá. Y muchas veces la mamá, ¿cómo, mijita? Pues la huerquita cambió su forma de aseo.
Eso es bien importante, y desde de la niñez, como repetía yo, que la mamá sepa la anatomía. Y otra cosa que no se nos debe de escapar, la sinequia de labios menores como causa de. Hay que buscarla. La niña va engordando y sus labios mayores se van cerrando, y hay que ejecutar delante de la mamá. Mire, señora, así se asea, algodón, lo que usted quiera. Inclusive yo les digo, niñas chiquitas, 1000 veces algodón con agua y no una toalla que trae químicos. Y le digo, esto debe estar limpio, esto debe estar abierto, y evitar, o a veces te encuentras la sinequia como causa de. Desgraciadamente el tratamiento es un poquito caro, la crema, pero hay que usarlo. Gracias. Totalmente de acuerdo, doctor. Y otro punto más agregando a esto que usted comenta, es que cada vez ves más nenas escolares o adolescentes con ropa súper ajustada también, ¿verdad? El pantalón de mezclilla que se lo han de subir con calzador, yo creo, y que esa también es una causa, ¿verdad? Pero bueno, pues eso es lo que nos está tocando ver. Permíteme tantito, doctora, para darle su reconocimiento. Muchas gracias, doctora Amalia. El Colegio de Pediatría le entrega el reconocimiento de su participación y le agradecemos mucho su ponencia, muy interesante, y pues muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Excelente. Muy bien. Con lo anterior, damos por terminada la parte de nuestra sesión académica, la parte formal. Ahora quisiera, mientras si proceden a servir la cena, invitar al frente al licenciado Pedro Garza Quintana para que por favor nos dé un mensaje de nuestro colaborador estratégico. Adelante, licenciado. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Primeramente agradecer al colegio por permitirnos participar con ustedes esta noche. Voy a ser muy breve. Quiero invitarlos mientras inician con la cena, invitarlos a ver un pequeño video corporativo. Año que marca el nacimiento de Laboratorios Sanfer como respuesta a la escasez de medicamentos a nivel mundial y con el objetivo de brindar a las personas una mejor calidad de vida basada en la ciencia y tecnología. Desde ese momento no hemos dejado de adaptarnos y evolucionar, innovando para cubrir las cambiantes necesidades de salud de la población. Nuestro portafolio cuenta con más de 250 marcas que cubren las principales clases terapéuticas del mercado. Además, contamos con productos de salud animal, genética aviar y artículos de belleza y limpieza. Hemos sido y somos el socio por elección de grandes compañías internacionales y nos hemos consolidado como la empresa farmacéutica con mayor expansión en América Latina mediante la adquisición y creación de nuevas compañías en 26 países. Con 32 centros de distribución y 17 centros de manufactura localizados estratégicamente y con presencia en 41 países del mundo. La calidad y tecnología de nuestras plantas está certificada por las principales agencias de referencia y socios comerciales, siendo nuestra principal fortaleza los más de 7.500 colaboradores y más de 1.400 representantes de ventas. 2021. El mundo atraviesa nuevamente momentos de crisis e incertidumbre, pero en Sanfer mantenemos la convicción inquebrantable de brindar soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas y emerger ante la adversidad como en nuestros orígenes. Hoy Sanfer celebra 80 años y lo hace reafirmando que estamos listos para los retos que se presenten en el futuro.
Porque somos personas comprometidas con tu salud. Se escucha. Gracias. Por último, solamente quiero mencionar las marcas que nos patrocinan el día de hoy, marcas muy conocidas por ustedes. Clavulín, que ahorita la característica de nuestra amoxicilina con ácido clavulánico es que tenemos las presentaciones con 70 mililitros, tanto de 400 como de 600 miligramos. Amoxibrón, también una marca muy conocida por todos ustedes. Aeroflux, salbutamol, ambroxol. Posipen, nuestra dicloxacilina. Bifebral, ketoprofeno con paracetamol. Pranosine, metosoprolol, nuestro antiviral. Y por último, Sedax, septibuteno. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias a la colaboración de Sanfer. Y bueno, pues nada más me queda decirles que disfruten nuestra cena y que la próxima sesión será el 20 de abril de 2023. Le doy muchas gracias a todos por su excelente asistencia. Está lleno el lugar y buenas noches. Pero creo que